Bueno, la maestra Gloria Cáceres Centeno es licenciada en Diseño Industrial por la UNAM, maestra en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus trabajos o sus temas de investigación son filosofía indígena, cultura indígena. Ha trabajado por más de 25 años en comunidades artesanales e instituciones de gobierno. Fue alfarera de Capula, donde radicó por más de 15 años. Y bueno, ha publicado acerca de la familia Espinosa, que son alfareros de Capula, y su tema de presentación hoy es Rememorando en Cuenaco. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos que están aquí en esta charla. Bueno, ahorita que encuentre mi presentación. ¿Sí? Bueno, mientras se proyecta, que además no traigo muy buenas imágenes, lo que quiero comentar yo es que no voy a hablar tanto, no voy a decir cosas nuevas sobre Cuanajo. Yo creo que hay ya investigadores, Casimiro, ¿cómo se llama? Custodio Casimiro, pues está haciendo una investigación muy reciente y estoy pues ahora sí que esperando aprender también de los otros ponentes. Yo más bien quiero hablarles de mi experiencia, muchas gracias, del tiempo que estuve aquí trabajando en Cuanajo. De hecho, esto casi nunca lo he dicho, pero fue en Cuanajo justamente quien me abrió la puerta en Michoacán. Yo no soy originalmente de aquí, y gracias a Cuanajo es que desde entonces, desde hace más de 40 años, estoy viviendo en este estado. Entonces le debo mucho a Cuanajo. Bueno, sí, la siguiente, por favor. Yo llegué aquí a Cuanajo, bueno, un poco de historia. Por lo que estaban preguntando justamente, aquí tengo algunos datos que ya no alcanzo a leer. A ver, bueno, hay registros desde la colonia, incluso, que ya existía trabajo de maderas aquí en Cuanajo, desde el virreinato. Hay algunas crónicas. Bueno, cuando llegó Vasco de Quiroga, como todos sabemos, pues hizo una reordenación de los oficios en Michoacán, y ya Michoacán, ya esta zona, es que no se llamaba Cuanajo, pertenecía ¿cómo se llama? A Pátzcuaro, y después, pero en varias posiciones como cofradías o como tenían otros nombres. No me voy a meter en eso porque creo que alguien va a hablar de la historia. Espero que nos comente como datos más precisos. Yo más bien quiero hablar de la historia más contemporánea del siglo XX para acá. O sea, justamente, bueno, hay escritos de fines del siglo XVIII y del XIX que dicen que ya esta era la población de Cuanajo, que ya se trabajaba en muebles de madera, pero que era una actividad en la que muy poca población participaba. Más bien eran agricultores. Y bueno, sí tenían cerros de pinos, ¿no? Todavía pues hasta mediados del siglo XX. Y luego, permítanme, déjenme ver qué más dice. En 1961, bueno, los muebles que se hacían en ese entonces eran muebles corrientes, como ya dijo Jorge Alberto. No hacían realmente trabajo muy elaborado, y es en 1961 que se introduce la energía eléctrica aquí en la población. Esto, como ya se mencionó, pues sí le da una gran revolución a la producción de muebles en Cuanajo. Bueno, y a partir de entonces, algunos talleres empiezan a mecanizarse. La gran mayoría seguían trabajando pues con las herramientas manuales, como son serruchos, martillos, berbiquines, gubias, formones, por ejemplo, pero pues sin el trabajo de labrado.
del que ya nos estuvo hablando el compañero. Y entonces empiezan a mecanizarse. Para 1967 ya había 23 talleres con motor, pero 101 talleres que todavía no usaban ningún proceso mecanizado. Entonces fue un proceso paulatino. Ya para 1973 quedaban 35 talleres sin mecanizar, o sea, se invirtió la proporción. Y ya para 76 existían 170 talleres y para 1978 200. No tengo datos más actualizados. Estos son datos que yo obtuve de Victoria Novello y en aquel entonces, cuando yo hice mi investigación, también actualicé algunos datos. Bueno, entonces es justamente a partir de los 60 que empieza a trabajarse el mueble labrado. Antes se hacían muebles pero corrientes. Según esto, los muebles, o sea, no solamente se hacían muebles en Cuanajo, como dije, estos muebles labrados empiezan en 61, pero ya en Michoacán existían muebles labrados desde la colonia, eso sí. Entonces, los primeros muebles que llegaron en el siglo XVI, en la época pues, de Vasco de Quiroga, cuando se hizo todas estas ordenanzas, pues era un mueble de estilo renacentista español. No sé si se alcanza a apreciar en la imagen, pero son sillones con descansabrazos, con algunas piezas torneadas en el respaldo o en las patas. Ajá. Y uno de estos muebles que estaban para la siguiente imagen, que está en el Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro, hay algunos muebles muy parecidos de esta época y esos sí ya tienen uñitas. Es lo que, digamos, empieza a conocerse como el trabajo labrado a partir de lo que la conferencia que nos dio Jorge. Algunos artesanos, como según yo tengo entendido la familia Paque, copiaron uno de estos sillones. Incluso antes de que hubiera incluso energía eléctrica. Me cuenta el señor Francisco Mendoza, que él, pues, seguramente que muchos artesanos de aquí lo conocen, estuvo trabajando pues, más de 30 años en FONAR, aquí comprando muebles y trabajando con varios artesanos, pero él me contaba que incluso ya había un torno que habían diseñado unas personas de Cuanajo, y que era un volante enorme. A mí no me tocó verlo, me hubiera encantado mucho verlo, pero era un volante enorme donde la mujer o los hijos le daban vueltas y a través de poleas aquí iban dando vueltas mucho más rápido y entonces empezaron a tornear. Ahí veo una cara que dice que sí, yo creo que algún recuerdo de tener de eso. Y ya después, con la energía eléctrica, los mismos artesanos hicieron sus tornos. A mí, cuando yo llegué aquí a Cuanajo, de las cosas que más me sorprendía, obviamente, el diseño de los muebles, pero era que hacían sus propias máquinas. O sea, muy poca gente había comprado sierras cintas, sierras circulares, si acaso alguno tenía hasta cepillos, eso sí, solamente uno me tocó ver que era hechizo y los demás que tenían pues eran comprados, pero todos los demás maquinarias ellos las estaban fabricando a través de fierros viejos o cosas que mandaban a hacer aquí en Pátzcuaro y con madera hacían los ejes y tenían pues una maquinaria precisa, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces yo llegué aquí a Cuanajo en 1979. Bueno, no llegué en 1979 siendo estudiante de la licenciatura en diseño industrial de la UNAM en México. Y mi intención era pues trabajar con los artesanos. O sea, hablábamos mucho de diseño de vanguardias. Mis compañeros pues se fueron a Italia y a otros países a aprender de los grandes diseñadores internacionales. Y yo decía, pero pues ¿por qué no tengo que ir hasta allá? Si aquí tenemos gente que diseña de una manera extraordinaria, más bien tenemos que aprender mucho de ellos. Y entonces decidí venirme a Cuanajo. En la siguiente,
yo llegué aquí a Cuanajo cuando todavía para llegar eran caminos de tierra. Y no solamente eran caminos de tierra, sino que el camino estaba lleno de cerros, de acerrín, porque la gente no sabía qué hacer con tanto acerrín en sus talleres, entonces iba y los tiraba del camino. Entonces era así como ir entre montañas de acerrín llegando aquí a Cuanajo. Que obviamente pues ya no vemos nada de ese paisaje, ¿no? La siguiente. Y por ejemplo, todavía algunos terrenos de aquí mismo de de Cuanajo, bajaba la gente con burros, con bueyes, con madera. Algunos lo compraban en trozos de 1 metro, más o menos 1,90, que eran las medidas en la época en que nos comentaba hace ratito el compañero, en que trabajaban así en serie. Decían, pues tú te dedicas a hacer puros barrotes o puros ¿cómo se llama? Patas de mesa o patas de silla, y entonces ya cortaban la madera a las medidas de estas patas, las ponían a secar ahí en el sol, o con acerrín también, los palitos estos ya cortados, hacían como una especie de corralito y ahí los ponían a secar con un poco de acerrín. Incluso a veces hasta medio se quemaban algunos, ¿no? O si no, compraban ya los troncos enteros que bajaban con bueyes y los rajaban aquí en Capulco. Incluso a veces algunos los rajaban en el cerro con unos cierres impresionantes, porque lo hacían entre 2 personas. Entonces uno en una tarima, una especie de andamio arriba, jalaba la sierra y el otro por abajo, y entonces así hacían las tablas, ¿no? Eran pues muy hechizas y las ponían a secar en los árboles, y así era la forma en que secaban los muebles. El problema que yo veía de estos muebles en aquel entonces es que pues o tardaban mucho en secarse, o aquí en Cuanajo llovía mucho y no siempre se secaban bien la madera, y a la hora de hacer los muebles y llevarlos a otro clima empezaban a torcerse o a deformarse, las puertas se desajustaban. Ese era un problema que yo veía. Entonces yo trabajé, después de que hice mi tesis en FONAC, con un diseño de una secadora solar que pusimos en la casa de Bernardino Juárez. Y bueno, por desgracia no lo terminamos, y pues se quedó ahí el proyecto a medias, desgraciadamente. Bueno, entonces, sí, yo hice mi tesis ahí con apoyo de FONAR. Yo ya estaba haciendo ahí mi servicio social y después empecé a trabajar ahí. Y bueno, mi propuesta, la siguiente por favor, era muy sencilla. Era partir justamente de este diseño del baúl, que es un diseño muy clásico de aquí de Cuanajo, tomar la base, del principio de la base y el baúl encima, para hacer una serie de muebles modulares. En aquel entonces se usaban los muebles modulares. La siguiente, por favor. Y entonces yo, en lugar de hacer un baúl, pues hacía una caja que podía tener cajones. No se va a ver nada, pero no se pierdan de gran cosa, porque en realidad saqué las fotos de la tesis y la tesis está hecha en papel de estraza, entonces no se aprecia mucho. Bueno, era ponerle una caja a la cual le podíamos poner cajones o puertas sobre una base, o simplemente un solo cajón. La siguiente, a ver si se alcanza a apreciar algo. No, ¿verdad? No se ve. Bueno, no importa. No importa. Y bueno, era como jugar con estas cajas y estas bases de 60, de 80, de 120, o sea, de 1 o 3 módulos, para hacer muebles diversos en las casas. Tengo 5 minutos en el lector. Bueno, gracias. Entonces, esa era la propuesta. Y la otra propuesta era hacer algunos muebles que pudieran hacerse desarmados, para que se pudieran transportar, fuera más barata la transportación, si tú llevabas los muebles desarmados y los armabas llegando, ¿no? Pero bueno, con esto de la madera pues resultaba difícil. Finalmente, esa era la propuesta, no se alcanza a ver. La siguiente, por favor. Bueno,
En aquel entonces los diseños pues, tradicionales eran los que ya nos acaba de mencionar este custodio. Los de uñita eran básicamente una flor o distintos tipos de flores, pero con una especie de hojas y con uñitas. La siguiente, por favor, a ver si se aprecia. Los trasteros, los cuchareros eran como los muebles más tradicionales, pero hacia los años 80, la siguiente, si me hace favor. La siguiente, esos son los diseños de uñitas que ya nos mostró mejores imágenes. Hacia el año 80, gracias, Steve Rosenthal, un norteamericano que estuvo viviendo aquí en Nerongarícuaro, empezó a trabajar aquí en Cuanajo. Yo me lo llegué a topar varias veces en la brecha y hasta me daba aventón o yo le daba aventón, ¿no? Y él lo que empezó a hacer es, con estos diseños de uñitas, empezar a meterle color. Entonces pintaba las flores de colores, las hojas, la siguiente, por favor. Y poco a poco él empezó a meter otro tipo de diseños. Él hacía los muebles aquí y los pintaba en Nerongarícuaro. Tenía un taller en la red, pero aquí venía y compraba los muebles. Poco a poco empezó a meter otro estilo de diseños. Todas estas, ¿cómo se llaman? Las paisajes de marinas o paisajes tropicales con tucanes, con flores muy llamativas, no sé, aves del paraíso, cosas así. Él empezó a meter ese tipo de diseños y con él, pero claro, como eran muebles muy finos, entonces empezó a trabajarse con mayor delicadeza el mueble. Y además empezó a hacer muebles calados. O sea, cosas que ya hacían los artesanos labrados, o sea, hacían un trabajo extraordinario labrado, pero no calaban. Y con él empezaron a hacer estos muebles calados. La siguiente, por favor. Y al principio eran muy de la mano pues, de los diseños que el mismo Steve Rosenthal necesitaba, porque él vendía estos muebles en Estados Unidos principalmente. Este taller era un taller colectivo, duró más o menos de 1980 a 1986. Aquí son algunos ejemplos de estos, de este estilo de Steve Rosenthal. No es lo que hizo Steve, sino que empezaron a tener tanto auge estos muebles, porque además ya los artesanos empezaron a preocuparse por secar la madera, trajeron ya estufas a través de las organizaciones mismas que ya existían en Cuanajo, no por familias, sino por grupos, empezaron a traer secadoras de madera y a trabajar con madera más, pues, más controlada en términos de cambios de clima, por ejemplo, en humedad. La siguiente, por favor. Entonces empezaron a hacerse estos paisajes, así, no se nota mucho en la imagen, pero con otros acabados, no solamente de pinturas al óleo, sino con craquelados, como si fueran muebles antiguos, ¿no? Se puso de moda también en el mercado los muebles antiguos, pero los que los pintaban era en otros lugares, no aquí en Cuanajo, en este caso en Nerongarícuaro. Fue tanto el boom de estos muebles que empezaron a surgir otros talleres de pintura en Morelia principalmente. Entonces, de los que yo recuerdo estaba la señora Wally, está todavía Taller Colibrí de Adrián, y Sumei, que creo que hacía otro tipo de muebles y terminó haciendo este tipo de muebles porque el mercado, o sea, inundaron al mercado, les encantó a todo el mundo. Y tal fue su éxito que después, en Cuanajo, empezaron a pintar los muebles. O sea, primero empezaron afuera y ahora pues ya lo están haciendo aquí. Ahora los diseños sí han ido cambiando, los estilos ya, la gente de Cuanajo tiene como otros estilos, por ejemplo, paisajes, pues a veces medio estereotipados, como el del mexicano con sombrero junto al nopal, que es un estereotipo pues muy gringo, pero bueno, pues se están adaptando también a lo que el mercado está, ¿cómo se llama?, demandando. O hay otros que incluso acabo de ver que son como paisajes pueblerinos, como si fueran un cerrito, que en algunas playas en Ecuador también inundaron el mercado
internacional de este tipo que se están haciendo aquí. O incluso la réplica de obras de arte, algunos cuadros de Frida Kahlo. Este es un sillón con Frida y con Diego Rivera del taller Colibrí. Pero, digamos, hay una diversificación a partir de los 90, estamos hablando ya de todo este trabajo que empieza a diversificarse, junto con muchos otros personas que vienen y traen fotografías y dicen, pues yo quiero un sillón Luis XV y se lo hacen. O sea, aquí no tienen límite los artesanos, o incluso tapizados. La creatividad está a todo lo que da, no, nada se les atora, como lo acabamos de ver, y decía que bueno que son carpinteros, porque no tenían una pantalla y en 5 minutos armaron todo, ¿no? Aquí la creatividad está a todo lo que da. Sin embargo, el mueble, la siguiente por favor, el mueble labrado, en blanco, tallado, calado, con todos los, digamos, atributos que son propios de esta comunidad, no se han abandonado del todo, sino que se han perfeccionado incluso. Yo creo que hay una creatividad, como repito, que no se queda en solamente un diseño y lo repiten 20 veces, como lo repetirán mientras se les venga, pero siempre hay una innovación. Siguiente, por favor. O sea, el mismo trastero, pues ya le pusieron un segundo piso, el cucharero ya le hicieron más elementos. Las imágenes, desgraciadamente, con esta luz no se aprecian, pero vemos un tallado mucho más fino, con combinaciones que van de lo geométrico a lo orgánico. El diseño, pues, quizás podría parecerse un poco al barroco en el comedor que tenemos del lado derecho. La siguiente, por favor. O sea, empiezan a brevar de entre lo que les han pedido los clientes y entre lo que ven entre sus mismos compañeros, y están pues siempre innovando. O sea, estos muebles calados ahora me parecen realmente una filigrana en madera, pues que sí son dignos de resaltar y de revalorar, porque es justamente la identidad que tiene Guanajuato. No los muebles tapizados, no los Luis XV, sino estos que parten justamente de un proceso creativo que tiene que ver con su propia identidad. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Gloria Cáceres Centeno y abrimos el espacio para preguntas. Adelante, por favor. Yo creo que como... Alejandro, ¿puedes tener el micrófono? Les decía que nosotros como comunidad, como ustedes o como muchos sabemos, pues completamente la comunidad se dedica a lo que es trabajar con la madera. Y bueno, creo yo en el análisis que he venido haciendo en los últimos tiempos, que lo que a nosotros nos ha pegado muchísimo en cuanto al tema económico es precisamente la patente, la protección de nuevas técnicas, de cómo nosotros respetar esa virtud del compañero, porque nosotros somos muy dados, y yo creo que es natural del ser humano el plagiar. Y eso es lo que sigue sucediendo todavía aquí en Guanajo, de que el compañero desarrolla una silla y le empieza a generar buenos dividendos, y luego le dice, se le está vendiendo, yo también lo hago, y empiezan a bajar los costos. Entonces, ¿de qué manera uno puede generar, en cuanto a las leyes, el registro de patentes, y que sean patentes muy fáciles de registrar? Porque también es todo un vía crucis el registrar una patente, y que por ciertos rasgos ya no es igual, dicen, no, pues ya no entra. Y bueno, la otra, el trabajo colaborativo. Yo creo que el trabajo colaborativo siempre va a ser una fuente de riqueza. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos permite a nosotros como artesanos o muebleros? El trabajar con gente experta
para nosotros mejorar sobre todo lo que es la antropometría y la ergonomía para que sean muebles funcionales. Yo sé de gente de Guadalajara, digo, no sé si sepan ustedes el dato, pero Guadalajara es el primer productor de muebles a nivel nacional, país México. Entonces, lo que están haciendo ellos allá es que gente que estudia diseño de interiores, arquitectos y demás, hacen trabajo colaborativo con sus artesanos, pero no quedan hasta allí, se vienen aquí a Michoacán y trabajan con muchos michoacanos y obviamente la corona se la llevan ellos. Entonces, pero ellos están muy enfocadas a lo que son productos funcionales con diseños innovadores para que las familias pues deseen un producto atractivo. Y ahí es quizás donde yo he tenido un poquito de divergencia o que mi pensamiento va en contra de Casa de Artesanías porque nos encasillan a una sola línea, entonces ya no permiten precisamente la colaboración. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con otras personas, entonces uno aprende mucho. Y bueno, como ustedes saben bien y nos conocemos, pues hay muchas personas que sí tienen muchos reconocimientos y que tienen un don muy grande, pero las condiciones en las que viven pues no son las adecuadas. Yo creo que ahí no está funcionando algo bien allí en ese sentido. Entonces, usted que tiene, yo creo que un panorama más amplio, ¿cómo nosotros como comunidad atacar y ser colectivos en ese sentido y unificar el pensamiento? Gracias. Pues, mira, yo creo que tocaste varios asuntos que no sé si se puedan resumir en uno solo. El problema del plagio que tú decías, sí, así en todas las comunidades artesanales que yo he trabajado, pues siempre es cuando uno saca algo nuevo y los demás y ven que les resulta, todo el mundo empieza a copiar. Pero el problema no es ni siquiera que lo copien, sino que lo copian mal, ¿no? Entonces hacen un trabajo de menor calidad y entonces lo venden más barato y pues ahora sí que queman la innovación. Yo creo que ahí sí se requiere mucho trabajo colaborativo, exactamente. O sea, si yo aprendí algo de las comunidades indígenas es precisamente estos acuerdos por consenso. Entonces sí necesitarían hacer ustedes trabajo. Yo trabajé con los artesanos de Uruapan que no se podían ver ni en pintura, porque el abuelito le sacó la lengua al otro y ya hasta el nieto ya no se hablaban, o sea, eran pleitos generacionales. Hasta que hablé con ellos y dije, bueno, vamos a trabajar juntos, pero yo no voy a trabajar para una familia, ni para otra, ni voy a favorecer a una y a otros. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo por el bien común. Y bajo ese objetivo, entonces planteémonos un trabajo. Yo creo que eso es lo que tendrían que hacer los artesanos o los carpinteros o los alfareros, ponerse de acuerdo en un mínimo de calidad, porque también sabemos que no es lo mismo presentar un trabajo que yo nada más lo pasé por la sierra y lo labré y ya así, que uno que está pulido, que está lijado, que hay un relieve, o sea, todo eso es un trabajo más fino. Entonces poner como ciertas características de calidad para que ustedes mismos se digan ni un peso menos con esta calidad, porque los que salen perjudicados son ustedes mismos. Entonces sí se necesita un trabajo que solamente ustedes pueden hacer, que quizás alguien de afuera lo pudiera hacer, pero pues no está tan... O sea, ustedes son los directamente afectados, entonces tendrían que ponerse de acuerdo. Ahora, lo de las patentes, fíjate que en México no tenemos mucha experiencia en lo que es los derechos colectivos. Tenemos las leyes de, ¿cómo se llaman estos? Derechos de autor, las garantías individuales. Y tú puedes patentar tu diseño, pero si alguien le puso una rayita de más a tu diseño, pues ya valió tu patente. Y son caras y son engorrosas. Ahí, justamente con lo de las marcas colectivas, tienen una cierta garantía de que, es un arma de doble filo también, de que por lo menos haya una identidad que esté protegida.
Hay ciertas técnicas, lo de las uñitas, por ejemplo, el diseño de uñitas. ¿Qué es lo característico del diseño de conejo? Porque carpinteros, lo que tú decías de Guadalajara, pues sí, a lo mejor allá hacen muebles mucho más baratos, con acabados, puede ser incluso hasta más finos, lo que tú quieras, pero que da lo mismo que sean en Guadalajara o que sean de Chiapas o que sean de Coahuila. Los muebles de conejo son de conejo por sus características. Aquí sí hay una identidad, un estilo, algo que se creó colectivamente. Aunque venga de los españoles del siglo XVI, aunque venga Steve Rosenthal y meta ideas, sabemos que estos muebles ahora son estilo conejo y que es un estilo que no está estancado, que siempre está cambiando y que sí hay que proteger, porque también vienen los otros que te dicen hazme un Luis XV y al ratito todo el mundo va a ser Luis XV y adiós conejo, adiós estilo conejo, adiós identidad. Entonces es un arma de doble filo porque hay que saber no perder la pertenencia. Todos pertenecemos a algo, a alguien, a un lugar, pero que podamos vivir dignamente con lo que se hace. Es un equilibrio muy difícil de lograr. Y yo no creo que se pueda lograr individualmente ni familiarmente, porque aquí también se trabaja por familias, o por compadrazgos, o ahijados, o qué sé yo, sino un trabajo colectivo. Solamente así es como se pueden poner trabas, se pueden poner barreras, candados y abrir puertas, puertas que beneficien a más. Esa es mi idea, a lo mejor es un poco utópico, pero pues la experiencia me ha dejado ver que individualmente no llegamos más que a la esquina, no pasamos de la misma cuadra. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Adelante. ¿Gustas pasar? Es que no tenemos micrófono. Inalámbrico. Gracias. Yo quisiera preguntar si en algún momento la energía eléctrica fue la que dio esta revolución a la artesanía sin perder esta identidad. ¿Qué sería este siguiente paso para poder evolucionar el proceso sin perder lo artesanal y sin perder la identidad? ¿Qué necesitaríamos? ¿Necesitaríamos que vinieran diseñadores a colaborar? ¿O necesitaríamos otro tipo de máquinas más especializadas? ¿O qué podría ser ese siguiente paso? Gracias. Mira, justamente la electricidad lo que hizo fue empezar a darle un carácter propio a Conajo, porque hacían muelles corrientes igual que hacían en Cocupá, en aquel entonces Cocarapan, y que también vemos muchos pobladores, muchas poblaciones que tienen bosques y que hacen muebles corrientes, y que a veces es difícil distinguir en dónde se hizo. Pero el mueble torneado, ese que se copió en un principio de Pátzcuaro o de Paracho, si es que es cierta esa versión, como decía Custodio, habría que hacer una investigación más profunda, le dio todo un carácter al pueblo. Ahora, oye, creo que tú eres estudiante de diseño, ¿no? ¿No? Egresado. El decir que venden diseñadores a diseñarle a los artesanos, no, porque el diseñador tiene, digamos, un conocimiento, una especialidad a través de diseño, de proyección, de planear una serie de pasos para lograr un objeto que tiene su propia especialidad, pero pues ahora sí quien sabe perfectamente la técnica, cómo se trabaja y todo el proceso, pues es el artesano. Entonces, creo que sí puede haber una buena amistad, una buena relación entre diseñadores y artesanos. De hecho, hubo un trabajo que se hizo con alumnos de la UAM, que mi esposo estuvo coordinando un tiempo, cuando trabajó en Casa de Artesanías, y venían los muchachos a convivir, a estarse un mes entero en las comunidades con los artesanos. Y era un intercambio de saberes. Y ahí los resultados eran lo que lograban. Tanto los jóvenes aprender de la técnica, aprender de la cultura, de lo que ahí se hacía,
y de poner ejercicios que permitieran la creatividad más allá de lo que están acostumbrados a hacer, y hubo resultados muy interesantes. Creo que es esa relación es la que me parece más adecuada. No que vengan diseñada a decirles qué hacer, porque eso me parece un insulto. Pero tampoco de que no, pues déjenlos, porque pues ellos solitos saben cómo, para que no se contaminen con ideas de la ciudad. Tampoco esas ideas como que también tan conservadoras ya en estos tiempos no, pues no son tan prudentes, porque en realidad todos tenemos una multiculturalidad, ¿no? O sea, no está Cuanajo aislado del mundo, ni está aislado de las carreteras, y nunca lo ha estado. O sea, si Cuanajo es lo que es más, Cuanajo empezó a ser importante por algo que tú decías, Alberto, Jorge Alberto. La gente de aquí iba a arreglar las iglesias, la parte de madera de los retablos de las iglesias en el virreinato. Entonces, desde entonces ya eran carpinteros, pero no se llamaba ni siquiera Cuanajo, y mucho menos hacían los muebles que hacen ahora. Pero sí viene de una tradición muy antigua. Y respuesta. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Creo que sí me escuchan, ¿sí se me oye? Sí. Yo quiero meter un punto divergente sobre la pregunta que hacía, o la aclaración que hacía el compañero que intervino, sobre el asunto de la copia entre los artesanos. ¿Me puedes repetir el nombre de la persona que hizo por primera vez la mitad de época moderna? No había uñitas, sino los muebles torneados que copiaron de Pátzcuaro, la familia Paque. La familia Paque. Uno de los hermanos, que eran dos. Ajá, es como un ejemplo recurrente. La familia Paque descubre este estilo y lo empieza a reproducir, y alguien que vio que ese estilo funcionaba, de los de aquí de Cuanajo, era carpintero, dijo, pues lo voy a copiar porque lo está vendiendo bien, y se lo copió. Y luego otro se lo copió, el que lo copió, y finalmente se hizo un desarrollo colectivo del producto. Esa es una teoría que yo sostengo. Y es una contradicción cuando alguien dice, yo me acuerdo, también tengo muchos artesanos, cuando dicen, es que yo saqué un producto nuevo y luego me lo copiaron, y entonces la tendencia fue a que bajara el precio de mi producto, pero también fue un alimento a la creatividad colectiva. Es mi punto de vista, y quiero sostenerlo con los ejemplos de Capula, los ejemplos de San José de Gracia, los ejemplos de Santa Cruz, donde hacen los abogados. O sea, siempre hay alguien. Ocucho es un ejemplo fenomenal. Hay alguien que innova un producto. Captura las Catrinas, para ir no más lejos. O sea, alguien saca un día al mercado su producto nuevo, como se le vendió, le cae como pirañas todos los artesanos y empiezan a copiar. Pero eso lo único que hizo fue alimentar la creación colectiva. ¿Qué es lo que los distingue? Ahorita platicaba yo con un maestro. No hay un artesano aquí en Cuanajo que haga un producto diferente. Todos hacen el mismo, pero su pretensión es hacer la mejor versión de ese producto. Desde mi punto de vista, no hay ahí, no debiera haber un conflicto. Tendría que haber una aceptación y sí un acuerdo para no abaratar tanto trabajo le cuesta a la comunidad. No. Claro que sí. Pero breve. Rápido. No es como lo dijo aquí la maestra Gloria, no es tanto el que el plagio sea malo, lo malo es que desmejoramos la calidad. Ese es el problema. Si
nosotros como artesanos dijéramos, el compañero sacó una silla que le está funcionando, ¿yo de qué manera mejoro mi proceso? Ese es el punto al que yo me refería y no precisamente el plagio como tal. Entonces yo creo que al final del día vivimos y conocemos y tenemos nuestras propias experiencias y desarrollamos nuestro propio estilo de acuerdo a lo que en el entorno en el que crecemos. Pero lo que sí creo yo que es contraproducente es plagiar y desmejorar la calidad. Eso no es bueno, nada más. ¿Alguien más sin réplica? Bueno, yo creo que este tema que nos presenta la maestra Gloria Cáceres es muy importante y no hemos tenido como estos procesos de rememorar efectivamente esta transición del mueble. En los archivos del municipio de Pátzcuaro ya hay, aunque son archivos generales y son más judiciales, ya hay este proceso donde se habla de Cuanajo como productor del mueble. Entonces ya se empieza a decir los de Cuanajo, los del barrio de Cuanajo, los de la colonia de Cuanajo. No empiezan propiamente a llamarlo pueblo, pero es una extensión de Pátzcuaro. Y efectivamente empiezan a hablar sobre estos procesos del mueble, de muebles, no sé cómo lo dijo, de básicos. Ajá, corrientes, efectivamente, ¿no? Donde hacían cajas, baúles, todos estos procesos como muy básicos. Creo que este rememorar nos abre este sentido a lo que bien nos decían, que es esta otra percepción de los artesanos, ¿no? De los artesanos y esta inserción de la gente que sabe. Creo que ahí también debe de haber un equilibrio entre los diseñadores y los artesanos. Muchas veces, más en estos espacios académicos, los diseñadores son los ganones. Generalmente no hay un proceso como equilibrado y justo hacia también la función del artesano. Creo que si buscamos esto, podríamos mejorar las técnicas, como bien decía, y la producción, ¿no? Yo no encuentro, es un grave problema este proceso de originalidad. Alguien me decía por ahí, yo soy purépecha, originario como tal. Entonces yo les dije, yo también tengo mi cédula guardada en mi casa de originalidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que se puede construir y, no sé, sería importante, ¿esto no lo tiene publicado usted? Bueno, pues la presionaríamos desde Cuanajo para tener cosas como ya, como la que ya nos presentó Jorge Custodio, usted. Mire, pues la podemos presionar para hacer un proyecto nuevamente de seguimiento, que sería muy interesante. Bueno, y eso que no soy historiadora, ¿verdad? Pero a mí me interesa. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Cáceres, perdón, la maestra, Gloria Cáceres Centeno, y pues le damos su reconocimiento. Les pedimos un aplauso.